Muy buenas tardes, amigos y amigas de Punto de Encuentro. Estamos hoy día, martes 2 de marzo, son las 6 de la tarde. Estamos aquí en una edición muy especial de nuestras mesas nacionales de diálogo y debate. En esta ocasión, absolviendo una pregunta que de alguna forma se ha desatado alrededor de lo que dicen diferentes actores políticos en el marco de esta campaña electoral. Tenemos, por ejemplo, la gente que viene de la izquierda marxista, que están definitivamente teniendo una campaña muy sostenida alrededor de la necesidad de cambiar la Constitución de 1900. Particularmente pienso alrededor del capítulo económico, que creo que es el objetivo, y sostengo que hay un ataque al rol subsidiario del Estado, quieren regresar a un rol empresarial de parte del Estado, donde el Estado pueda sin duda intervenir en diferentes aspectos de la economía, comportándose como un agente económico, y esto sin duda ha generado un debate en el cual no solamente los candidatos Arana, Castillo y Mendoza han impulsado la idea de una nueva constitución, incluso Verónica Mendoza más concretamente ha hablado de la necesidad de una segunda urna, es decir, una votación paralela el 11 de abril en donde se defina como una suerte de referéndum si podemos ir a una asamblea constituyente o no. Otros candidatos, como Daniel Salaverry, por ejemplo, han dicho que también es necesaria una nueva constitución en el país, y algunos otros han sido muy proclives a la idea de una reforma profunda de la constitución. Algunos de ellos, ciertamente, al parecer, con muy poco conocimiento de lo que esto significa. Un candidato, por ejemplo, Forsyth, ha planteado la idea de un capítulo anticorrupción dentro de la Constitución, y sin duda hay diferentes ocurrencias alrededor de este tema. Para conversar sobre eso, hemos convocado a Domingo García Belaunde, César Delgado Güembes y Miguel Estela Lapuente, para poder analizar en dos momentos, primer momento de 12 minutos aproximadamente y un segundo momento de alrededor de 8, las implicancias que habrían no solamente en el proceso de convocatoria a una asamblea constituyente, si esto es posible o no es posible, la conveniencia de esto, del cambio del capítulo económico, o en todo caso, en efecto, una reforma parcial de la misma. El punto central, sin duda, del debate es si es absolutamente necesario, más bien, más allá de la Asamblea Constituyente, que es el mecanismo, cambiar la Constitución de 1993. Entonces, arrancamos con este debate, este diálogo, mejor dicho, nacional, dándole la palabra a César Delgado Güemes. Adelante. Buenas, muchas gracias por la invitación. Saludo al profesor Domingo García Belaunde y a Miguel Estela. En relación con las opciones que se han presentado, algunas con mayor o menor carácter folclórico, como el hecho de crear un capítulo anticorrupción en la Constitución. En particular, a mí me parece que antes que preocuparnos por el problema de la reforma de la Constitución, para mí un problema mucho más importante desde el punto de vista del funcionamiento de nuestro sistema político y de los cambios que exige nuestro sistema político, no está por el lado de la reforma de la Constitución, sino está por el lado de cómo equipar a nuestro Congreso con personal más competente que conozca cómo funcionan las instituciones y cómo debe funcionar el Estado. Tú tienes personal competente, se te ocurre que por el solo hecho de que convoques a una asamblea constituyente o que realices una reforma total o parcial de la Constitución desde el propio Congreso, los problemas del Perú van a quedar conjurados para siempre, como si fuera una pócima mágica, o si tú le echaras polvitos de cristal al funcionamiento de nuestra sociedad y todo va a cambiar. No es así. Las constituciones no cambian en función, la Constitución del Perú no cambia en función del cambio de los documentos. Lo que necesitamos es un cambio a partir de los operadores de la Constitución. ¿Cómo conseguimos esto? A partir del reconocimiento, primero, de que necesitamos partidos políticos sólidos, partidos que sean capaces de proveer al elector con candidatos suficientemente capacitados y competentes desde el punto de vista técnico, tanto como desde el punto de vista de la moralidad y de la probidad. Desde el punto de vista de la técnica de la reforma constitucional, sí cabría hacer varios mecanismos para poder reformar la Constitución, pero el problema, como digo, no es un problema de técnica constitucional,
es un problema de operadores de nuestro sistema constitucional para que quienes se hagan cargo de los procesos estatales cumplan con las expectativas que tiene el elector respecto de su sistema representativo. Eso querría decir yo para empezar. Muy bien, vamos empezando entonces vamos continuando esta primera ronda con Miguel Estela. Adelante. Bueno, buenas tardes, Quique. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor compartir con los dos maestros. Yo les tengo mucho aprecio, cariño y respeto al doctor Domingo García Belaúnde, es un gran maestro. Al doctor César Delgado Guembes también es un gran maestro. Ha sido mi profesor en la maestría en el primer ciclo de Derecho Parlamentario. Y les tengo el infinito y el máximo de los respetos. Los sigo además en sus redes sociales y veo sus transmisiones y sus videos en YouTube. Entonces, bueno, que soy el más calichín, haré alguna propuesta osada que yo creo que he identificado en esta situación. Fíjense, yo creo, siguiendo a los dos maestros que están aquí conmigo, que coincidimos, que es más, hay consenso en la comunidad académica para decir que las constituciones son grandes programas a largo plazo, que se procura su estabilidad, que todos queremos estabilidad, sobre todo cuando se han legitimado y cuando ofrecen los mecanismos idóneos existentes para que se solucionen las crisis que en la práctica y en los hechos ocurren. Si esta Constitución ofrece eso en buena manera y además la gente lo reconoce como ello y los jueces, por otro lado, reconocen que existe una defensa y un control constitucional de no solamente las leyes, sino para tutelar derechos, para distribuir competencias, etcétera, ¿no? De los órganos del Estado. Sin embargo, por más de que yo considere que la Constitución no debe ser cambiada, ello no obsta para que la realidad rebase las expectativas que puedan tener los mismos operadores políticos, los mismos jueces y las mismas personas que están, digamos, tratando de hacer alguna reflexión y de hecho lo hacen en la academia y en la misma sociedad. En algún momento existe la posibilidad de que vaya a ocurrir un estallido, en efecto ya se está formando progresivamente en la sociedad, sobre todo hemos podido visibilizar que las protestas que ocurrieron en noviembre del año pasado con la vacancia de Martín Vizcarra, vimos cómo algún sector político impulsó la idea de una asamblea constituyente y eso se vio con más reflejo en aquellos operadores que venían impulsando las ideas de una asamblea constituyente, ¿sí? Entonces, yo no discrimino entre derecha ni izquierda. Para mí está claro que existe la posibilidad de que venga por parte de una derecha extrema o por parte de una izquierda extrema. A mí me da igual, nuestra democracia es frágil y débil. Entonces, en este momento es cierto que existe cierto predominio de la izquierda en cuanto a la apropiación del discurso, ¿sí? Sin embargo, existe una gran pregunta que yo me hice a raíz de una serie de afirmaciones que se suelen hacer en conversaciones cotidianas con familiares cercanos, incluso con personas vinculadas a la academia, profesores, estudiantes, etc. Siempre solemos afirmar que las instituciones y la democracia peruana es una democracia frágil. Entonces, dada la curiosidad, busqué reafirmar, y evidentemente existen muchos informes y estudios especializados que ofrecen una diversidad de datos para confirmar que la democracia en el Perú es frágil y es débil, ¿no es cierto? Y yo tengo aquí dos medidores que nos sirven, en base, más allá de dónde provengan, de la estadística que han ofrecido y que creo que son serios por el prestigio que se han ganado, ¿no? El Barómetro de las Américas y el Latino Barómetro, que lo voy a citar de un trabajo que hizo Tanaka y Vera en la Católica. En cuanto al Barómetro de las Américas, fíjense estos datos, el 57% de peruanos justificaría un golpe militar en caso de corrupción extrema. El 53% de peruanos justificaría un golpe militar en caso de delincuencia extrema. Y en el caso del dato ofrecido por el Latino Barómetro, que es recogido en el estudio, en el análisis de Tanaka, profesor Tanaka, dice que el Perú es una democracia tan frágil que en las elecciones usualmente aparecen outsiders. Ese trabajo es del 2010, pero parece como si estuviera más vigente que nunca. Y además dice que es una sociedad propensa a dejar que se apropie algún tipo de discurso antisistema. Es más, el reporte de hechos, el reporte de conflictividad social de la Defensoría del Pueblo para el mes de noviembre del año pasado arrojó un promedio de 198 conflictos sociales en el Perú. El Perú es uno de los países de América Latina más conflictivos en la región.
por diversas demandas, llámese vacancia presidencial, conflictos mineros, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo sostengo en torno a una democracia tan frágil que, ojo, en el Barómetro de las Américas también se dice que el índice de la confianza interpersonal que tiene el peruano de a pie, es decir, según este estudio, el peruano considera que su vecino es desconfiable o poco confiable en promedio. Hay poca confianza del peruano con su comunidad. Luego, yo no estoy santificando estas estadísticas ni me estoy rigidizando, ni me estoy volviendo como un corset de hierro, ¿no? Pero estoy tomando como referencias estudios preliminares que estoy haciendo para otro tipo de investigación más profunda, y a lo que quiero arribar con esto es a lo siguiente. En Francia se le conocen como costumbres constitucionales. En Italia se le han conocido como modificaciones constitucionales tácitas. Donde ha sido mejor desarrollado ha sido en Alemania, con Hermann Hesse, por ejemplo, y con Jelinek también, con su famosa frase, la fuerza normativa de lo fáctico. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A las mutaciones constitucionales. Las mutaciones constitucionales provienen de la realidad. Hay tipos de mutaciones constitucionales, ¿no es cierto?, que se pueden ir canalizando a través de demandas sociales y luego se van introduciendo en las instituciones del Estado. Llámese la democracia a través, por ejemplo, a través del Congreso de la República, donde, ojo, existe una bancada llamada Nueva Constitución y hay un congresista, no estoy seguro si es esta bancada o de otra, del Frente Amplio, que ha presentado un proyecto de ley para modificar el artículo 206 de la Constitución en lo que atañe a la reforma constitucional. Y ojo, ese proyecto de ley ha sido aplaudido por el sector más dogmático de los defensores de la Constitución del 93, que son por la bancada fujimorista. Porque se entiende que si existiese algún tipo de asamblea constituyente, esta asamblea constituyente podría llevarse a cabo si y solo si existe algún capítulo en la Constitución que regule la existencia de la posibilidad de una asamblea constituyente. Porque eso es lo que se hace en democracias sanas. ¿Me he excedido en el tiempo, Quique, o puedo seguir un minuto más? Un minuto. Ya, ok. Entonces, para mí existe una mutación constitucional que, como diría Hu Daolin, citado por Pedro de Vega, porque Hu Daolin es un constitucionalista chino que sus publicaciones solamente están en alemán, que aquí en el Perú ha sido citado por el doctor Omar Sar Suárez, por ejemplo. Existen mutaciones constitucionales que no se oponen a lo que dice la Constitución, pero que, como diría Jelinek, la fuerza normativa de lo fáctico lo supera. Existe una demanda social de un sector, llámese minoritario, de una nueva Constitución. Ya hemos dejado de lado, por el caso Alberto Guerrero Rodríguez, 5.000 ciudadanos más, que no se puede retrotraer o restablecer la Constitución de 1979, al menos en un recurso de inconstitucionalidad que busque declarar inconstitucional la Constitución del 93, teniendo como parámetro de referencia la Constitución del 79. Creo que si existiese, además por el tiempo transcurrido, creo que hay diversos mecanismos o diversas reflexiones que hacen ver que la Constitución del 79, digamos, entró en vigencia antes de la caída del muro de Berlín, habría que hacerle muchas reformas, etcétera. Si existiese, yo no estoy de acuerdo con que exista una asamblea constituyente, pero en la Constitución tiene que haber un candado. Y una mutación constitucional de este tipo requiere de una reforma constitucional para adecuar el texto constitucional a la velocidad con la que se producen en los hechos. Porque si no se hace, ¿saben cuál es mi principal temor? Que lo he identificado, que puede declararse un proceso constituyente como originario e ilimitado, como ocurrió en Venezuela, cuando un discurso político radical comunista, puede ser fascista, no importa, pero un discurso radical captura el poder constituyente y a raíz de ello cree que el poder constituyente es ilimitado. Citemos, si quieren, a Sánchez Villamonte, citemos a Negri, citemos a Sieyès, que dicen que el poder constituyente es ilimitado. En la teoría pasada, yo creo que el poder constituyente podría haber sido ilimitado, pero en este contexto donde hay un déficit, porque ojo, el 28% de peruanos se siente satisfecho poco satisfecho con la democracia peruana como sistema político. Hay diversas estadísticas que muestran eso, lo que significa que hay un déficit de representación. Entonces, yo estoy seguro, porque ya he hecho una pequeña encuesta que va a estar vigente durante 6 meses en internet, y que es un trabajo de campo, también lo voy a constatar en la cancha, como se dice, pero hay un pequeño patrón de comportamiento que es el siguiente. Si nosotros le preguntamos a la gente si quiere un poder constituyente ilimitado, van a decir que no. El 70% dice que no, el 70% dice que no quieren un poder constituyente ilimitado. Y si el titular de la soberanía dice que no quiere que sus representantes tengan poder ilimitado para redactar una constitución, significa que tiene que ser un poder constituyente derivado o con ciertos
cánones mínimos que en efecto existen, como los derechos humanos, por ejemplo, que podría sustentar que es un límite positivo en cuanto a los tratados internacionales celebrados por el Perú, y en cuanto a, digamos, algún tipo de identidad de nuestro constitucionalismo como la Constitución histórica. Puedo seguir explayándome más en función a lo que digan los maestros en las siguientes intervenciones. Gracias. Adelante, doctor Domingo García Belou. Gracias. Bueno, yo ya me he quedado pues anonadado por las intervenciones que me han precedido. Ya el libreto se me agotó. Antes que nada, mi agradecimiento por esta invitación a Enrique Valderrama, a los que participan en este encuentro, algunos amigos recientes y otros mucho más antiguos, como César Delgado Gembes, por ejemplo, ¿no? Les agradezco mucho y en realidad es una preocupación. Bueno, hay muchas aristas en el tema este y hay muchos enfoques. Yo voy a tratar de hacerlo por la otra parte, ¿no? Yo he vivido y he estudiado y he sentido 3 constituciones. La del 3.3, la del 7.9 y la del 9.3. Entonces, yo sé perfectamente que las constituciones no solucionan problemas. O sea, la gente cree que el mundo se va a solucionar y se va a arreglar con una nueva constitución. Eso es un cuento chino, ¿no? Eso es un cuento chino. Y además, las constituciones, como las normas en general, no modifican las cosas. Yo creo que hay una cosa que, por ejemplo, César ha dicho muy bien, entre otras cosas, que es la precariedad de nuestro sistema político, que está representado por una clase política mediocre, desfasada, atrasada, corrupta. Eso lamentablemente se va a solucionar con los años. Eso no va a solucionarlo una asamblea constituyente, es un problema de años. Y aún más cuando vemos que los últimos presidentes están encarcelados, perseguidos o fallecidos por angas o mangas. No interesa si fue o no cierto porque todavía no hay sentencia en ninguno de ellos. Entonces, toda esta fragilidad que viene de la época digamos, de Fujimori y Montesinos, que fue una corrupción galopante, ¿no es cierto?, nos debe llevar a reflexionar. Entonces, la solución es esta. ¿Por qué se dio la carta del año 20? La comisión presidida por Javier Prado trabajó un proyecto para reflotar o rejuvenecer la carta de 1860. Ellos no querían hacer una nueva constitución. Y Leguía se impuso a través de Mariano Echecornejo para hacer una nueva constitución. Y bueno, salió mejor. Claro, habían pasado pues 60 años desde la constitución que estaba vigente en aquella época. Después, a la caída de Leguía, se tiran abajo la carta de 1920, que era bien estructurada, claro, incumplida, pero bien estructurada, y se da la del 3.3, que en mi opinión fue innecesaria y muy imperfecta. Pero ¿qué pasa? Políticamente había que tumbarse la carta de Leguía, pero esa fue imperfecta. Duró 47 años en el año 33. Luego viene el 7.9, que fue muy discutida, ¿no? Porque los militares le empujaron, esa es la verdad. Y los militares tuvieron la audacia digamos la habilidad de coquetear con Águila Torre, y hubo un encuentro entre Águila Torre y Morales Bermúdez fuera del país en algún sitio, en la cual se pusieron de acuerdo para hacer una asamblea constituyente. No, así de simple, y eso salió mucho después a la luz, ¿no? Y luego se plegaron los grupos de izquierda, el PPC, y el único que no quiso es Belaúnde. Acción Popular. No quiso. Pero ¿qué pasa? Apenas llega al cargo, Belaúnde jura la Constitución y dice que la va a respetar, o sea, se consagró, ¿no es cierto? Pero aún así era una Constitución muy grande, pero esa Constitución tenía varias ventajas. Número 1, venía después del año 45, en la cual el constitucionalismo se renueva. La gran renovación del constitucionalismo viene después del año 45, enriquecida con la caída del muro de Berlín y lo que viene después. O sea, la Carta 7.9 rompe un esquema de 100 años, es obvio. Ya no habla de garantías constitucionales, habla de derechos fundamentales, ¿no es cierto? Entre otras cosas. 1. 2. Era muy ampulosa el capítulo económico, era ambiguo. Cuando Alan García propone la estatización de la banca, yo creo que sí se podía, porque la Constitución era ecléctica, pero claro, no era conveniente, que eso es el problema, ¿no? Entonces, después viene el problema de la Carta 79, viene el problema del golpe de Estado de Fujimori, ¿no es cierto? Y Fujimori quería gobernar con plebiscitos, no nos olvidemos de eso. Pero la OEA, digamos en Bahamas, ¿no es cierto?, hace un grupo de trabajo, vienen acá y deciden hacer una nueva constitución, y la hacen, ¿no? Y participan casi todos, ¿ah? En el año 1993. Esa constitución se discute el segundo semestre del 93. Y bueno, nosotros la combatimos, muchos de nosotros, ¿no? Yo con Pedro Planas publiqué un librito contra esa constitución y lo pedimos que se derogase.
Inclusive, hablando con Paniagua, siendo presidente provisorio, le dije, tú no te puedes ir así alegremente a tu casa sin decir nada sobre la Constitución. Entonces, él creó una comisión ad hoc, ¿no? De 18, 19 personas que sesionó en el Ministerio de Justicia y presidida por el ministro de Justicia, Diego García Sayán. Pero si instalamos, y Diego García Sayán dijo, yo no me voy a ir nunca. Así que elijan un vicepresidente que me reemplace. Y bueno, y por iniciativa de Borea, que agradezco mucho, y de Álvaro Landini me nombraron a mí vicepresidente o presidente del ejercicio, y yo manejé el asunto durante 1 mes y medio. Recibimos de todo, hicimos un folleto, que nadie lo leyó, por supuesto, así de simple. Estaba Juan Jiménez Mayor, me acuerdo, en el Ministerio de Justicia, nadie lo leyó y nadie le interesó. Paniagua en su discurso decía, no, hay que hacer reformas o una asamblea constituyente. Alan García no dijo nada. El PPC tampoco. O sea, los hacedores de la Carta 79 no tenían nada que cambiar. Entonces, claro, el único que gritaba era yo y 4 loquitos más y nadie me hizo caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día? Han pasado 27 años, la Carta 79 está envejecida, indudablemente, es como una casa de playa, ¿no? No voy en 20 años, regreso y se está cayendo a pedazos. Está envejecida, la Carta 93 es más moderna en la parte económica, indudablemente, requiere pues algunas reformas puntuales, ¿no es cierto?, como el bicameralismo, el interregno, eliminar la figura absurda de que va un nuevo gabinete a pedir el voto de confianza, eso hay que eliminarlo, eso fue una corruptela, ¿no es cierto? Y ahí está. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Acaso con eso se va a iniciar una política agraria? No. Ahora, ¿quieren hacer más cambios o una constitución? No es el momento. No es el momento. Lo único grave, complicado que tenemos, aparte de lo que hemos mencionado, la crisis política, es el problema sanitario. Pero ¿quieren hacer algo más? No ahora. Van a hacer locuras. Todo es demagogia barata, populista. Y eso está muy bien estudiado. Lo que pasó en Venezuela es populismo puro. Chávez era un imán. Yo lo he escuchado a Chávez. Era un imán. Y por eso Maduro es torpe como él solo, pues, ¿no? Por eso que le dicen inmaduro. Porque no ha madurado todavía, ¿no? Entonces, yo creo que no. Señores, y el proceso está encima, olvídense de la Asamblea Constituyente, que el nuevo Congreso, ¿qué cosa haga? Con calma, por favor, no hablen tonterías. No una comisión ad hoc de 10 o 15 personas, que haya constitucionalistas, politólogos, economistas, ¿no es cierto?, que haga un proyecto en 8 o 10 meses y lo entreguen a la Comisión de Constitución y que por ahí que trabajen sobre eso. Entonces haremos algo puntual, porque todas las propuestas que he leído de cambio de Constitución, la más tonta es la de Forsyth, indudablemente, porque no ve las cosas, ¿no? No, o sea, están disfrazadas de la realidad. O sea, yo no soy partidario de las constituciones eternas, no. El caso de Estados Unidos es otra cosa. No podemos compararnos, porque Estados Unidos tiene este problema. Número 1, la Carta de Filadelfia es fundacional. Antes de ella no existían los Estados Unidos. Y 2, es un país federal. Yo conozco varias constituciones de los estados y son así, libracos que cambian cada 3 años. Eso lo debe ser muy bien César, que tú has vivido allá. Entonces, esto es otro mundo. Es otro mundo. Pero los países serios no cambian de constitución. Ya lo he dicho varias veces. Los países más desarrollados, Alemania se reunió en 1990 y tantos, después de 50 años de estar separados, y no cambió la Constitución, se sigue llamando Ley Fundamental de Bonn. ¿Y por qué le llamaron Ley Fundamental? Porque era media Alemania. Y no fueron en Berlín, porque Berlín estaba ocupada por los aliados, se hicieron en Bonn, ¿no? Y no solamente eso, el ejército de ocupación, o sea, los aliados estaban ahí mirando. No fue pues libre, ni mucho menos. Pero sin embargo, han pasado del año 40 hasta la fecha. El año 47, por ejemplo, el caso de Italia fue peor. Se tiraron abajo una monarquía idiota y mediocre y empezó la república el año 47. ¿No es cierto? Entonces, estos países que tienen constitución sin cambiar, Portugal 7.6, España 7.8, Francia 5.8, Italia 4.7, Alemania 4.9, Austria 20. Vayámonos al Japón. Constitución dictada bajo la supervisión de MacArthur. 47, sigue ahí, con modificaciones. Entonces, la Constitución pues, es algo muy serio. No es para cualquier cosa, eso no nos va a hacer llover manada del cielo. Hay que vender la idea, número 1, que lo que hay que hacer es salir de ese entrampamiento en que estamos. 2, quizás sea una reforma profunda de lo que es el Estado, empezando por la seguridad y la salud. Y la educación, los chicos son unos ignorantes que llegan a la universidad sin saber nada. Para mí,
Por ejemplo, todo el mundo dice, vamos a hacer una línea aérea estatal. Pero por amor de Dios, la gente, el Estado colapsado, no hay ni oxígeno en las calles. Para recoger el oxígeno que nos ha regalado Chile se han demorado 12 días. 12 días. Una amiga mía que vive en San Ramón me contaba que ellos compraron de Colombia unos tanques de oxígeno, en fin, una cosa que costó $200.000, qué sé yo. De Bogotá a Lima, 5 días. De Lima a San Ramón, 30. ¿Cómo es esto posible? Es una cosa pues absurda. O sea, empecemos por mejorar el Estado, por mejorar la salud, por mejorar la seguridad, y después pensemos pues en una segunda reforma agraria. En fin, entiendo que esto es muy complicado y muy largo, ¿no? Me auno a lo que han dicho ustedes, no estoy nada en contra, creo que nos complementamos, pero claro, hay mucho más que decir. Así que les agradezco su paciencia y seguimos conversando. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Muchas gracias, doctor Domingo García. En esta segunda ronda, evidentemente, a complementar algunos de los conceptos y las opiniones que han vertido en la primera ronda, pero también que quisiera ver si se puede acompañar también una reflexión institucional. El periodo del 2006 al 2021, quizás en el futuro, sea estudiado como el gran desorden institucional o la gran crisis institucional. Hemos tenido en un periodo donde se supone que debimos haber tenido un solo presidente, hemos tenido 4 presidentes. Hablamos de 2 renunciantes y 1 vacado. Y ahora estamos con el señor Sagasti. Estamos hablando también de un Consejo Nacional de la Magistratura eliminado, simplemente. Hay muchos que discuten la constitucionalidad de esa medida. Una Junta Nacional de Justicia que parece que no ofrece muchas garantías. Y por los escándalos que se están mostrando alrededor de este esquema, por ejemplo, de los cuellos blancos, pareciese que en el Ministerio Público se ha desatado también una crisis importante, en la cual ha sido suspendido un vocal supremo y ha sido inhabilitado otro, justamente por un escándalo del cual hoy día está en entredicho, digamos, por lo menos periodístico, va a ser materia de investigación. En el Tribunal Constitucional tenemos 6 magistrados con el mandato vencido hace algún tiempo. Y en el Poder Judicial parece que solamente se cuenta en efecto con menos de la mitad de los vocales supremos que debieran estar en este momento. Por lo tanto, tenemos un panorama de desastre institucional. Y esto tiene mucho que ver, seguramente, con el dibujo de las instituciones, que también está, evidentemente, en la Constitución. Por lo tanto, a modo de profundizar las reflexiones de la primera ronda, pero también atendiendo esta mirada institucional, iniciamos esta segunda ronda de intervenciones con César Delgado Guembes, que inicia, por favor. Adelante. Gracias, Enrique. La cantidad y la magnitud de los problemas que tú has mencionado supondría probablemente un libro entero para poder entender las causas por las que nos encontramos en esta situación. Yo quisiera recoger un par de variables que permitirían comprender de una manera, por supuesto, muy periférica, muy elemental, las razones por las cuales nos encontramos donde nos encontramos. En primer lugar, en cuanto al funcionamiento de nuestro sistema institucional, en materia de conducción de las políticas públicas y el control del uso del poder. Uno de los principales problemas que hemos constatado durante el periodo 2016-2021 ha sido las insuficiencias que han mostrado los operadores del régimen político, vale decir, del Poder Ejecutivo y del Congreso, para utilizar correctamente las instituciones que regulan su relación en nuestro sistema constitucional. La razón por la que este sistema ha fallado es, a mi modo de entenderlo, doble. En primer lugar, el sistema electoral permite que el Congreso y el Poder Ejecutivo tengan mayorías opuestas. Ese es un primer problema que se deriva de las posibilidades que abre nuestro sistema electoral. El sistema electoral facilita que el elector cruce el voto, que vote por un partido para el Poder Ejecutivo y que vote por otro partido para el Congreso. Si el sistema electoral permite esta alternativa,
se parte del supuesto que si el elector decide que el Congreso tenga una mayoría distinta a la del Poder Ejecutivo, la base de esa decisión y de esa posibilidad que el funcionamiento actúe sin perturbación es que los partidos políticos se han engarzado y articulado y acoplado correctamente con el funcionamiento del sistema. La razón de ser del mal funcionamiento de nuestro sistema político entre el año 2016 y el año 2019, o del año 2020 al año 2021, ha tenido que ver, a mi modo de entender, la deficiente configuración de los partidos políticos. Cuando los partidos políticos se convierten en lo que llamaba el señor Pedro Pablo Kuczynski un sancochado, donde todo lo que tú tienes son apetitos personales por aparecer en una lista con el propósito de llegar a ocupar una cuota insignificante y superflua de poder, porque quieres completar tu currículum diciendo yo también he sido congresista, cuando se antepone el apetito individual en el goce por el uso del poder, tenemos lo que tenemos, que las instituciones no funcionan de acuerdo a valores, a principios, que se rigen por un criterio central, que es la virtud política. La virtud es una palabra que ahora nos resulta extraña porque se la asocia con la religión, con el catecismo, etcétera. Pero la virtud es un concepto central en el funcionamiento, no solamente de los sistemas políticos, sino en el funcionamiento de cualquier sociedad. Ser virtuoso quiere decir tener la propiedad que te permite actuar de acuerdo a la función que tú tienes que cumplir. Tener las competencias necesarias para que tus obligaciones no desdigan en tu desempeño lo que se espera que tú hagas. Y lo que tenemos es una ausencia de virtud política en el desempeño que han tenido nuestros operadores. En parte porque no tenemos partidos políticos y porque los militantes o los adherentes o los invitados de los partidos políticos lo que pretendían era su propio goce personal. Esto es parte del epicureísmo en materia política, el goce por el goce, sin atender a lazos de responsabilidad y de solidaridad esenciales en cualquier comunidad política. Eso, en primer lugar, en relación con el funcionamiento inadecuado de nuestro sistema político, que tiene como raíz, como indico, las bases electorales que permiten que esto funcione así, y que tienen como presupuesto un adecuado funcionamiento de los partidos políticos. Si los partidos políticos no funcionan correctamente, por más que las bases electorales justifiquen la legitimidad de quienes ocupan los puestos en ambos poderes del Estado, el funcionamiento no va a ser el adecuado. Entonces, partidos políticos, sistema electoral y régimen político. El segundo punto, que tiene que ver con problemas que atraviesan y van mucho más allá del propio régimen político, que son problemas como los que tú has indicado, Enrique, que tienen que ver con el funcionamiento de la JUNAJU, o con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la Defensoría del Pueblo, con el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí lo que hay que ver es una progresiva decadencia de nuestra humanidad. Lo que está en crisis no es solamente el Parlamento, lo que está en crisis tampoco es solamente el sistema político, lo que está en crisis es la cultura humana, la falta de convicciones políticas, se antepone en la ventaja, la conveniencia, la utilidad personal antes que la necesidad de colaborar y de actuar en función de un bien más grande. El bien común es mucho más allá que la suma de bienes individuales. Cuando los individuos asumen que el bien común es solamente equivalente al bienestar o a la maximización de los beneficios de cada una de las partes, se equivocan. Lo común es mucho más que la suma de las partes. Lo común es aquello que cada individuo está dispuesto a dejar de sí abnegadamente para que el todo sea mejor que la suma de las partes. Esa falta de visión que nos lleva a el concepto errado de maximizar nuestros beneficios personales, dejando de lado el beneficio común, es lo que a mi juicio caracteriza nuestra época. Nuestra época es una época de conveniencias, es una época en la que cada quien busca maximizar su utilidad.
esto mismo es lo que nos lleva a asumir el consumismo de una democracia que se cae a pedazos porque no llega a otorgar los beneficios que permite el sistema capitalista. El sistema capitalista no es malo si es que tú cuentas con el adecuado funcionamiento de un régimen democrático basado efectivamente en la voluntad popular, en una voluntad popular que funciona a través de sus representantes, pero que supone que hay ciudadanos. Y ser ciudadano en el Perú y en cualquier país del mundo supone virtudes. No supone solamente tener un DNI o, como lo llamábamos antes, una libreta electoral. Cuando nos reducimos a este concepto cuantitativo, físico, básico de ciudadanía, nos equivocamos, porque en realidad lo que tenemos son electores que expresan consumistamente sus preferencias a despecho de las exigencias que tiene nuestra comunidad, que espera que sus ciudadanos sepan comportarse de acuerdo al bien común. Creo que ahí lo dejo por ahora, Enrique. Muchas gracias. Adelante, Miguel Estela. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado el doctor Delgado Guembes. La verdad es que esa sería la alternativa racional, ¿no? Es decir, en una sociedad como la nuestra, previamente tiene que hacerse una reforma electoral y fortalecer la democracia interna de los partidos políticos, mejorar de alguna manera el sistema representativo. Eso sería lo fundamental en un sistema tan complejo y tan contradictorio como el nuestro, donde priman los intereses y la maximización de las utilidades, como bien indica el doctor Delgado Guembes, ¿no? Sobre todo, y repito algo que a mí siempre me gusta repetir de lo que el doctor decía en sus clases, ¿no? Eso se sucede por la falta de competencias al momento en que ejercen los congresistas, sobre todo, el desempeño de sus funciones. Y eso se debe a al mal tratamiento interno que tienen los partidos políticos. Sin embargo, mi preocupación, reitero, es que si eso sucediese en el mundo de lo racional, como diría John Elster en Ulises y las Sirenas, haciendo una paradoja en nuestra sociedad, el pueblo transita por periodos de irracionalidad. Y como diría Jelinek, ¿no? La fuerza normativa de lo fáctico. ¿Qué pasa si la sociedad por una crisis que no está exenta de una crisis abrupta, porque las crisis se van acumulando y acumulando y acumulando hasta que estallan? ¿Qué pasa si la sociedad entra en un periodo de irracionalidad política y dice convoquemos a una asamblea constituyente, incitado por cualquier tipo de discurso político radical? Y no existe reforma electoral ni de partidos políticos. ¿Qué pasa si eso sucede y no está contemplado en la Constitución? Por eso debe existir artículos complementarios al título 6º de la Constitución en cuanto a la reforma constitucional, sobre todo porque el artículo 32 habla de reforma total o parcial. En esta reforma, que existe ya en la sociedad como una demanda, un sector minoritario si se quiere, pero cada vez puede ir aumentando, de un sector de gente que probablemente no tiene ni la mínima idea que las constituciones deben de ser mínimamente estables, por diversos intereses. Pero debe existir un proceso constituyente mínimamente reglado donde se tengan límites, porque la gente y los operadores, como son ignorantes, entonces no saben o pueden creer, como son el pueblo el que los ha elegido en un determinado proceso constituyente, entonces pues destituyen jueces, el Congreso vigente no existe, entonces ellos hacen legislación, ellos legislan, emiten leyes. Eso puede suceder en un contexto extremo. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque yo veo que cada vez, sobre todo la base joven, gente que tiene entre 18 y 28 años o 30 años, no tienen ni idea cómo funcionan las instituciones democráticas. Pero sí miran, al menos la Constitución, la miran para saber qué dice. Y cuando vean qué cosa dice la Constitución sobre el proceso constituyente, no van a encontrar nada. Por eso creo que debe haber un parámetro, ojo, que eso no modifica sustancialmente la Constitución. Todo lo contrario, la complementa. Pero tienen que existir reglas mínimas de cómo se va a llevar a cabo ese proceso constituyente. Ese constituyente, en un posible escenario de asamblea constituyente, congreso constituyente, convención constituyente, como se le quiera llamar, tiene que encontrar ciertos límites. Ojo, en el proceso constituyente chileno que estamos viviendo ahora, la Corte Suprema, o entiendo ellos, tienen un mecanismo para delimitar algunas funciones en las cuales los constituyentes podrían extralimitarse. Por ejemplo, los constituyentes podrían utilizar algún mecanismo que choca con las funciones que tiene la Corte Suprema con el poder legislativo vigente.
Y entonces han establecido una especie de tribunal solamente para regular, o está en propuesta ahorita y en debate, para que regule solamente aspectos formales en cuanto a funciones de un proceso constituyente, que la única función que tiene es redactar la Constitución. Pero mi preocupación es esa. Si transitamos en un periodo de irracionalidad y no existe reforma, las reformas necesarias que tienen que hacerse para que exista un mínimo de tranquilidad institucional en un sistema donde los operadores no solamente son ignorantes, sino que la corrupción está tan generalizada y putrefacta en todos los operadores políticos, o al menos en la mayoría, con sus honorables excepciones, entonces al menos tienen que tener pues un momento de lucidez donde digan, como esto en algún momento se nos puede escapar de las manos, no es el momento ahora, no digo que sea el momento ahora, porque ahorita la demanda es minoritaria, se percibe así, pero existen ya dos bancadas en el Congreso, una llamada Nueva Constitución y la otra Frente Amplio, que piden eso constantemente. Ahora acabo de verificar que es el congresista checo, el del Frente Amplio, el que solicitó la reforma, ha presentado un proyecto de ley para reformar el artículo 206, donde se incluye una cosita nomás así pequeña respecto a la posibilidad de convocar un proceso constituyente, pero no un amplio desarrollo. Entonces, yo creo que lo que debería discutirse llegado el momento es que, como sabemos que nuestros operadores políticos no desempeñan de manera correcta sus funciones, como existe un déficit de la representación, en algún momento tendrá que discutirse la posibilidad de incorporar algunos artículos complementarios al título 6 de la Constitución antes de las disposiciones finales y transitorias, para que se complemente ese proceso constituyente. Porque en una democracia, la única posibilidad de convocar un proceso constituyente es sí y solo sí conforme a la Constitución. Nada más por ahora, Quique. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Adelante, Domingo García de la UNDE. Bueno, gracias. Bueno, ya estamos en las finales, así que voy a ir a otro tema que ya ha sido aludido, ¿no? Hay el problema constitucional que es complicado indudablemente, pero voy a mencionar un problema que es netamente electoral. Con lo cual, si modificamos las leyes electorales, pasamos, digamos, en adelante. La historia del siglo XX peruano hasta ahora ha sido una historia en la cual el presidente que no tenía mayoría en las cámaras caía. Así de simple. Por ejemplo, Billinghurst, quisieron inclusive hacerlo una vacancia de acuerdo a la época, y se apresuraron y hubo un golpe militar, pero promocionado por los civiles, encabezado por el entonces coronel Óscar R. Benavides, que más tarde fue presidente, ¿no? Billinghurst se cayó porque no tenía mayoría en las cámaras, y no tenía, sino que se opuso a ellas, se enfrentó al Congreso. Después hay otros, por ejemplo, el caso patético es Bustamante, ¿no? Bustamante va con el Frente Democrático, y Bustamante pues creyó que había sido elegido por él, ¿no? Y no por el Frente Democrático, que eran varias fuerzas, de las cuales la mayoritaria era el APRA, ¿no? Entonces creyó que él solo pues movía el mundo, y se equivocó. Se quedó sin Congreso, al final hubo un golpe de Estado y lo derrocaron, ¿no? El otro caso es el caso de Belaúnde, el año 63. No tuvo mayoría porque el problema es que el Congreso se dividió en tres: el aprismo, el odinismo y la conjunción Acción Popular con la Democracia Cristiana de esa época, ¿no? Y no hubo entendimientos, entonces hubo una especie de rivalidad y eso acabó muy mal. Kuczynski comentó en campaña que el año 68, siendo gerente del Banco de Reserva, le encargó Schwab, que era el presidente del Banco de Reserva y amigo íntimo de Fernando Belaúnde, que vaya a Hamburgo a visitar ahí en la torre, para decirle que se deje de cosas, pues no, que hay que colaborar porque si no el gobierno se hunde. Y ahí accedió, ¿no? Entonces viene y ahí empiezan las reformas de julio del 68, que ellos de paso cambiaron toda la legislación tributaria y qué sé yo, ¿no? Y que fue muy buena, pero ya los tanques estaban prendidos y el golpe fue en octubre ese año. Y fue una mala suerte porque Belaúnde en diciembre debía convocar elecciones para abril del 69. O sea, el golpe, yo creo, en mi opinión personal, no fue contra Belaúnde, sino contra Aya, que era el próximo candidato, ¿no? Y después han habido otros, ¿no?, parecidos, pero básicamente, cuando no han habido mayorías, el presidente ha caído, salvo que coinciden, como es el caso, por ejemplo, de Humala, de Toledo, etcétera, ¿no? Y recientemente lo vemos. O sea, PPK no tuvo ninguna intención de conciliar. También es cierto que el fujimorismo fue intransigente y soberbio, ¿no? Ese es obvio, ¿no? Pero
Y además, no solamente fue intransigente, sino que Vizcarra fue torpe. Porque en el libro sobre Lagarto, Maximiliano Aguiar le dice, ya que usted ha disuelto el Congreso, lo que tiene que hacer es hacer su lista parlamentaria para tener apoyo, un enlace con el Congreso, y no quiso. O sea, no las dio. Y el propio Congreso que él elige, en el fondo, o él convoca, lo vaca, ¿no? Entonces, es una cosa... Entonces, hay un problema, que es el siguiente. Electoralmente hablando. Número uno, cambiar el sistema de la cifra repartidora que se implantó en 1963, que es distribuir números por escaños. Entonces, ¿qué pasa? Y además, un sistema que se distorsiona. Fuerza Popular tuvo 38% de los votos y sacó 70 congresistas o 73, o sea, por los restos, ¿no? Es un sistema distorsionado. Esto lo conversamos con Dieter Noble, que es una autoridad mundial, cuando estuve en Lima hace 3 o 4 años, o más. Yo lo conozco a Noble desde hace muchos años. Y eso, hay que cambiar eso, el sistema repartidor es fatal. Y eso pues se explica pues en Bélgica, que tiene esa división entre flamencos y qué sé yo, ¿no? Pero acá no, número uno. Número dos, habría que hacer un sistema de manera tal que el que gana el Congreso, o bueno, es imposible saberlo, pero el que gana que tenga la mitad más uno de los votos, ¿no? Otro punto sería eliminar el voto preferencial porque crea enemigos en el propio partido. Nadie lo ha querido eliminar porque están mirando su propio interés. Y no nos olvidemos que en el año 79 se introdujo la segunda vuelta solamente para el presidente, que yo pienso que es la causal de todos nuestros males, ¿eh? Cuando había un congreso conciliador, etcétera, perfecto. Y si no, es un campo agravante esto. Y eso es lo único que requeriría una modificación constitucional, eliminar la segunda vuelta. Porque esto fue tomado de Francia, de la Segunda República, que a su vez venía del siglo XIX y que a su vez era una norma en los monasterios medievales. La segunda vuelta. Pero era el conjunto, es como en Francia. En Francia la segunda vuelta es para el presidente y para todo el Congreso. Es decir, tiene 2 cámaras, ahora no recuerdo los nombres, ¿no? Pero es para el sistema. Y miren ustedes que a nivel municipal, que no hay segunda vuelta, porque no hay segunda vuelta, el que gana como alcalde automáticamente tiene el 50% de los regidores, con lo cual los alcaldes pueden gobernar. Entonces, curiosamente, al margen de los problemas políticos, inseguridad, insatisfacción, con lo que queramos, lo primero que tenemos que preocuparnos nosotros, al margen de todo, es que alguien pueda gobernar. Y en el Perú, como están dadas las cosas, es muy difícil que se pueda gobernar. Se puede gobernar en las alcaldías y en las regiones, pero en el Ejecutivo es difícil, es complicado. Entonces, habría que pensar que al margen de lo constitucional, y aparte de lo político, que en fin, unas cosas más que, hay que ver el problema electoral, que es muy complicado. Y eso nadie lo ha querido ver. Aún más, hay varias propuestas para eliminar el voto preferencial, que es fatal, porque ahí todo el mundo ofrece, pues no. Ahí son, digamos, los caseritos que ofrecen cualquier cosa. ¿Para qué? Porque el tipo está en el número 10 y salta el primero. Se acabó. La disciplina le pone un partido, un grupo, un movimiento. Ese me opinión muy personal. Yo he visto esa época cuando era joven y un hombre maduro, y mal que bien las cosas funcionaban, pero a raíz de que hay el sistema electoral de la segunda vuelta con voto preferencial, yo creo que eso es una carrera, digamos, de gitanos, ¿no? Prácticamente gana el que ofrece más. En fin, que eso hay que pensarlo y les agradezco mucho. Bueno, reflexión final de un par de minutos para todos, para cerrar este interesante diálogo. Adelante, don César Delgado. Que si a propósito de la reflexión que hace el profesor Domingo García de la UNE, efectivamente creo que 2 puntos críticos que sí sería necesario pensar y modificar para que nuestro sistema político funcione mejor. A partir de la variable del régimen electoral, esos 2 serían, en primer lugar, la eliminación del voto preferencial, que debilita aún más las condiciones necesarias de disciplina y de cohesión de los partidos políticos. El otro sería la modificación del sistema de elección del presidente de la República, que se basa en el criterio del famoso criterio del balotaje, es decir, que hay segunda vuelta. En Francia, como dice el profesor García de la UNE, la segunda vuelta es de la Asamblea Nacional más el presidente de la República. Hay una fórmula
que en el año 1997 estudié en un artículo que se publicó, si no me equivoco, en la revista Pensamiento Constitucional, que es la famosa regla que proponen Matthew Sugar y John Kerry, que es la regla del doble complemento, que resulta del promedio de las fórmulas de la mayoría simple y de la mayoría absoluta, de acuerdo a la cual se reduce el número de veces en las que tú recurres a la segunda vuelta entendida como la segunda vuelta del Ejecutivo y del Congreso. Tú lo reduces a la mitad porque la regla del doble complemento dice que solamente vas a la segunda vuelta cuando el número de votos que le falta al candidato con la segunda mayoría respecto de la cantidad de votos que le faltan al candidato con la primera mayoría, cuando el candidato que tiene la segunda mayoría tiene una diferencia de votos respecto de la mayoría absoluta que es mayor al doble del número de votos que le faltan al candidato con la primera mayoría para alcanzar la mayoría absoluta. Yo sé que esto puede sonar como un trabalenguas, pero para quienes se interesen, como les repito, se llama la regla del doble complemento. Entonces estamos hablando de la modificación de reglas del balotaje que tendría que modificarse para que sea elecciones del presidente de la República más el Congreso, y para disminuir el número de veces que se recurre a la segunda vuelta con esta fórmula que menciono. Y la otra, la necesidad imperativa de fortalecer a los partidos políticos eliminando el voto preferencial. Eventualmente, otra fórmula importante sería la de procurar que en el Perú aumente el número de representantes en el Congreso para que a partir de la distribución de un mayor número de escaños se elija a los congresistas a partir de un distrito o binominal o uninominal, en el peor de los casos trinominal, de manera que haya mejor empatía y relación entre el elector y su representante. Creo que con eso podría terminar, Enrique. Una consulta nada más en 2 segundos. Con el voto voluntario, ¿está usted de acuerdo o no? No, yo creo que, mira, eso supone una reflexión un poco más amplia, porque el voto voluntario supondría que la cantidad de electores que concurriera a las urnas para expresar su preferencia disminuiría notablemente. Actualmente, con el voto obligatorio, ¿qué es lo que tenemos? De 24 millones de electores, más o menos 6 millones no van a votar. Más o menos unos 4 millones votan o nulo o en blanco. Luego hay otro porcentaje importante de electores que no consigue representación porque no pasa la valla. En consecuencia, aproximadamente en las últimas elecciones tú te quedas con solamente 10 millones de electores que tienen representante en el Congreso. Los otros 14 millones de electores no tienen representación por las razones que acabo de mencionar. Y de los 10 millones que llegan a tener representante, los que alcanzan la mayoría probablemente pues llegarán en el mejor de los casos a 4 millones. 4 millones respecto de los 24 millones de electores. Eso va a tener como consecuencia lo que todos vemos dentro de la lógica populista y demoscópica con la que se gobierna. Las encuestas de opinión van a salir a la calle y van a preguntar. Obviamente, si tú tienes más o menos 14 millones de electores que quedan sin representación, y a eso tú le añades las minorías en contra de una mayoría parlamentaria, nunca vas a tener los niveles de legitimidad que siempre se le exige, a mi modo de ver, excesivamente al Congreso para contar con una aprobación adecuada de la población. Para mí, las encuestas de opinión son uno de los factores que conduce a una deficiente comprensión de nuestro sistema político, del que se abusa y del que necesariamente se apoyan los principales operadores para definir sus políticas públicas. Muchas gracias, Miguel Estela. Bueno, 2 conclusiones. La primera, estoy de acuerdo con lo que han mencionado aquí los 2 profesores presentes, además, queridos maestros. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, ahora sí. Ya. Ahora sí. Estoy de acuerdo con lo que han mencionado. Creo que la reforma electoral es un peldaño previo por la que hay que transitar necesariamente. Estamos pasando, por ponerle algún tipo de etiqueta, de un régimen privado de partidos políticos a un régimen probablemente semipúblico, donde hay más intervención del Estado, ¿no?
¿Sería bueno o malo? No lo sabremos. Sabemos que nuestros operadores, los que hacen la institución, finalmente son los mismos seres humanos con la misma cultura y con las mismas mañas, ¿no? Es un tema que por más que se promueva a través de una reforma, nuestra cultura también es de largo aliento para que sea mejorada, ¿no? Sin embargo, todo intento por tratar de ajustar este desborde de mala praxis es bueno con tal de que nuestro sistema al menos mejore en un poquito más, al menos para una siguiente elección, ya pensando en el 2026, ¿no? Y por otro lado, mi segunda conclusión es que finalmente me ratifico en esa preocupación. Hay que ponerle un candado a la Constitución si en caso no existe ninguna reforma. Sabemos que nuestra sociedad es un caldo de cultivo, es una olla de grillos que en cualquier momento puede estallar cualquier tipo de situación que atente contra el orden constitucional. Y si eso no está en la Constitución, nuestra querida reforma que regule ese proceso constituyente, entonces lamentablemente pues tendremos un gran vacío y se convocará una asamblea sin que en la Constitución esté regulado, los futuros diputados constituyentes o convencionales pues podrán tener la facultad de hacer lo que se les dé la gana. Esa es mi principal preocupación en su momento. Y a puertas de un momento constituyente va a ser importante que esto se debata, ¿no? Va a ser importante que esta Constitución tenga un candado para proteger los intereses del pueblo y para protegerlo sobre todo en sus momentos de irracionalidad política. Por lo demás, de acuerdo, y eso es todo, Quique. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Última intervención, Domingo García de la UNDA. Bueno, muchas gracias por estas intervenciones tan interesantes. Bueno, no hay que descartar nunca presiones de la calle, descontentos, eso es evidente que hay que tenerlo presente, ¿no? Pero yo pienso, por un lado, e insisto en que no hay que tocar nada por ahora, porque vivimos un mal momento, un momento crispado con las elecciones, un momento de un Estado fallido, colapsado, y un momento sanitario y económico terrible. Entonces, mientras esto fomenta un caldo de cultivo que es evidente, yo creo que lo mejor sería que el próximo gobierno, no sabemos cuál es todavía, se tome en serio cosas mínimas. Por ejemplo, lo electoral, mínimo. La reforma del Estado. Por ejemplo, ¿cómo es posible que haya 19 ministerios? Es una cosa absurda, totalmente absurda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene un nuevo primer ministro, dice, ¿a quién llamo? Y nadie quiere, pues, nadie quiere, ¿no? Son 19 ministerios. Entonces, cuando llegan al ministerio no saben nada de nada y se van sin saber nada de nada, porque el aparato es un monstruo. Entonces, yo diría, número uno, atacar el programa electoral, en líneas generales. Número dos, atacar la reforma de forma de Estado, pero no en forma ampulosa, sino puntual. Salud, educación y seguridad. Nada más. Y número tres, pensar ya en qué reformas se pueden hacer con calma. Bueno, y si hay un momento en que hay que cambiar la Constitución, se cambiará, nadie se va a poner a eso, pero lo que no quiero es que nos empujen. Ese es el problema, que nos empujen, porque aún el caso de Chile, que ha sido mencionado aquí, tiene pues 20 años detrás, ¿eh? No se ha hecho en un solo día, ¿no? Tiene 20 años detrás. Esto lo presentó la Bachelet. Y aún más es una respuesta tardía, porque la carta chilena de Pinochet, así la llaman, es del año 80, o sea, hace 40 y tantos años. O sea, han salido muy tarde a responder, así de simple, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que en materia tan importante como la Constitución, andemos piano a piano, ¿no? Con un gobierno alerta y que solucione lo más urgente, que es lo que la gente quiere. ¿Qué cosa quiere la gente? Trabajo, estabilidad, que no los salten en las calles y salud. Y después vendrá el otro. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados amigos y amigas que nos han acompañado en esta transmisión, en Punto de Encuentro, en esta jornada sumamente estimulante en términos intelectuales, donde se ha reflexionado alrededor de la pertinencia o no de un proceso de cambio constitucional profundo o de asamblea constituyente. Agradezco a Domingo García de la UNDE, César Delgado Gembes y Miguel Estela Fuente por habernos acompañado e ilustrado con sus comentarios. Un fuerte abrazo y que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias también a todos. Una despedida común. Gracias. Hasta luego. Gracias.